Hola jóvenes, esperando que se encuentren bien junto a sus familias, que se cuiden, que estén haciendo los resguardos pertinentes en esta pandemia. Y lo que les voy a enviar ahora es un poquito más de materia y quizás clarificando un poco lo que hemos visto en las guías anteriores y ampliando un poquito más de conocimiento. Hoy vamos a ver lo que son los mares, lagos y océanos. Bueno, los objetivos que vamos a ver es describir la distribución del agua dulce y salada en la Tierra, considerando océano, glaciares, ríos y lagos, agua subterránea, nube, vapor de agua, etc., y comparar sus volúmenes, reconociendo la escasez relativa del agua dulce. Y también describir las características de los océanos y lagos, que en ellos vamos a ver la variación de temperatura, luminosidad y presión en relación con la profundidad, diversidad de flora y fauna, movimiento de las aguas como las olas, mareas, corrientes, que son dos principalmente, que son la corriente del Niño y la de Humboldt. Bueno, aquí vamos a ver cuáles son las diferencias entre estas dos grandes masas de agua. Bueno, acá tenemos un cuadro, ¿cierto? En la cual aparecen las características, tenemos dónde podemos encontrarlas, la salinidad, estado físico en que se encuentra y la abundancia. Y por otro lado tenemos, ¿cierto? Una gran masa de agua que vendría siendo el agua salada y agua dulce, ¿ya? Entonces, el agua salada, principalmente, ¿dónde la podemos encontrar? En los mares y océanos. El agua dulce, en ríos, lagos, glaciares. La salinidad, en el agua salada, ¿cierto? O en el agua de mar, en mayor cantidad de sales disueltas, es muy notorio en cuanto al gusto. Ya, si alguien, no sé, que ha ido a las playas, ¿cierto? Y sin querer ha tragado agua, se ha dado cuenta que es bastante salada, no se puede beber. En cambio, el agua dulce tiene menor cantidad de sales disueltas, casi imperceptible al gusto. En cuanto al estado físico en que se encuentra, en el agua salada la podemos encontrar mayoritariamente en estado líquido, obviamente, ¿cierto? Y en el agua dulce, de la misma manera, estado líquido, pero aquí se agregan dos estados, que es el estado sólido y el estado gaseoso. En cuanto a la abundancia del agua salada, ¿cierto? Corresponde a la mayor parte de agua que existe en nuestro planeta. Alrededor del 97% de agua de nuestro planeta es agua salada. Y en cuanto al agua dulce, corresponde solo a pequeñas partes de agua que existen en nuestro planeta, que como yo les dije, pueden ser ríos, lagos, glaciares y aguas subterráneas. ¿Ya? Ampliando un poquito lo que son las características del océano, ¿te has imaginado cómo es el fondo marino? Los océanos ocupan áreas muy extensas y pueden llegar a ser muy profundos. Las zonas de mayor profundidad están situadas en las llamadas fosas y tienen un promedio de 7.000 a 8.000 metros de profundidad. El punto de mayor profundidad hasta ahora conocido se encuentra en la fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico, que tiene aproximadamente 11.033 metros de profundidad. No, bueno, nos podemos imaginar, ¿cierto?, que no debe ser fácil vivir, ¿cierto?, en estas condiciones, en esta profundidad, donde no hay luz, hay mayor presión, ¿ya? Y también es un lugar muy frío y oscuro, ya que el sol, ¿cierto?, no llega generalmente a esta zona. A 1.000 metros bajo la superficie mar, la luz empieza a desaparecer del todo. Reina una oscuridad absoluta, por lo que muchos peces de las profundidades marinas no tienen ojo, no necesitan ver, ¿ya?
Los tipos de agua en los océanos, mares y lagos, ¿ya? Los océanos, como ahí aparece, ¿cierto? Son grandes masas de agua salada de gran profundidad que separan los continentes. Los mares son las zonas que rodean a los océanos. Y aquí me voy a detener un poquito en cuanto a trabajar con las características de los océanos. Bueno, uno de los factores, ¿cierto? Es la temperatura, la presión, la luminosidad, que varían en el interior de los océanos. Esto también conlleva, ¿cierto?, a que haya una gran diversidad de flora y fauna. Esto también tiene que ver con la gran extensión de océanos y lo complejo que es su exploración. En cuanto a los océanos, se pueden distinguir tres partes, que son la zona pelágica, la zona nerética y la zona litoral. En cuanto a la zona pelágica, corresponde a mar abierto. En esta región se pueden encontrar especies como el atún y algunos cetáceos. También está la zona nerética, que es una zona de transición, en donde ella habitan diferentes variedades de plancton, peces, crustáceos y moluscos. Y la zona litoral, que se extiende entre la costa y el océano. Es poco profundo. En esta región se encuentran algas de diferentes peces, equinodermos, moluscos, entre muchas especies. Y también es importante mencionar que la zona litoral, a su vez, es parte de la zona fótica. ¿Ya? Como lo había anunciado anteriormente, ¿cierto? Aquí hay factores que influyen. Uno de estos factores es la presión. La presión obviamente se incrementa a medida que va aumentando la profundidad y la luminosidad también depende de la intensidad, ¿cierto?, de la luz que es capaz de penetrar en el océano. En esta relación con la profundidad. Y aquí se habla de la zona fótica y la zona afótica, que la veremos, ¿cierto?, en la diapositiva que sigue. Pero también está lo que es la temperatura. Generalmente la temperatura disminuye con la profundidad del agua océano. A mayor profundidad, la temperatura va a ser menor, ¿ya? Y por otro lado también tenemos lo que son los lagos, que son masas de agua dulce, ¿cierto?, que se encuentran rodeadas de tierra y son mucho más pequeños y menos profundos que los océanos, que eso lo vamos a ver, ¿cierto?, en diapositivas que vienen más adelante. Jóvenes de los océanos, aquí podemos encontrar dos, que son la fótica y afótica, ¿ya? La fótica es netamente donde se capta gran parte de la luz solar, ¿ya? Como podemos ver nosotros acá en la presentación, ¿cierto? Es aproximadamente hasta los 200 metros de profundidad. Hasta ahí llega lo que es la luz solar, ¿ya? Y ya después viene la zona afótica, que la zona afótica es la zona donde existen ciertos organismos que están especialmente adaptados para poder alimentarse bajo una presión mayor y obviamente sin ambiente de luz, ya a diferencia de la fótica, que la presión es menor, ¿ya? En cuanto a las corrientes oceánicas, ¿ya? Encontramos dos tipos, que son la corriente de Humboldt y el fenómeno del Niño. En cuanto a la corriente de Humboldt, se produce netamente por el movimiento ascendente de las aguas, ¿ya?, que son profundas y por tanto muy frías, sobre todo en el Océano Pacífico, ¿cierto?, que se encuentra frente a las costas de Perú y Chile, ¿ya? Y como consecuencia, ¿cierto?, de la corriente de Humboldt, la cantidad de precipitaciones en la zona norte de Chile, que es muy baja, lo que explica la existencia del desierto de Atacama y la gran aridez
que existe en parte importante de las costas de Perú. También las aguas frías de las corrientes de Humboldt traen a la superficie gran cantidad de plancton, que se convierte a la agua que se encuentran frente a las costas de Chile, Perú, como ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Y en cuanto al fenómeno del Niño, netamente son conducciones normales en el Océano Pacífico que soplan los denominados vientos alisos desde la costa de Sudamérica hacia la costa Indo-Australia, ¿ya? Región donde se encuentra la mayor cantidad de precipitaciones. En estas condiciones, las costas de América del Sur aflora una corriente fría. Pero, ¿qué es el fenómeno del Niño? Ya el fenómeno del Niño netamente corresponde a un cambio en el comportamiento de las corrientes marinas, lo que provoca que las aguas cálidas procedentes del hemisferio norte se superpongan ya en las aguas frías transportadas por la corriente de Humboldt. O sea, ¿qué quiere decir? Que las corrientes del Niño se superponen, ¿cierto?, en la corriente de Humboldt. También en el periodo en que se presenta la corriente del Niño, se debilitan los vientos alisados y cambia la circulación atmosférica, por lo que disminuye el afloramiento de agua fría. Debido a esto, la agua, ¿cierto?, las regiones se calientan y se evaporan, que esto aumenta la cantidad de precipitaciones por parte de Sudamérica. En cuanto a las características de los lagos, bueno, hay factores que se asocian, ¿cierto?, a la agua de los océanos, como es la presión y la manera en que varía la luz al ingresar al agua, ¿ya? En cuanto a los lagos, se sitúan en diferentes regiones geográficas del planeta, varía con ello las condiciones de luminosidad, de salinidad, las condiciones atmosféricas, de temperatura y también de profundidad, que esto lo caracteriza, ¿cierto?, cada uno de sus lagos. Acá, como podemos ver, tenemos dos zonas importantes en los lagos, que es la zona litoral y la zona limnética, ¿ya? En la zona litoral de un lago es donde se concentra la mayor cantidad de plantas, como los juncos y ciertos tipos de algas, y de animales como peces pequeños, aves, renacuajos, larvas, sobre todo de insectos, y entre otros seres, ¿ya? Pero también tenemos la zona limnética, que es la zona, ¿cierto?, donde está, que se concentra acá en la parte del medio, por así decirlo, en estas dos zonas, ¿ya? Y en esta zona generalmente están los peces más grandes, ¿ya? La zona limnética de un lago es donde se encuentran los peces más grandes, y la diferencia de estos dos zonas, perdón, que la zona literal, ¿cierto?, como podemos ver, se encuentra cerca de la orilla, y la zona limnética se encuentra, como había dicho anteriormente, a las regiones más extensas de un lago, que están en agua abierta, ya toda esta parte. También en los lagos, va a variar lo que es la temperatura, la luminosidad y la presión. En cuanto a la temperatura, en los lagos poco profundos, la temperatura de agua no experimenta generalmente variaciones muy significativas. Sin embargo, en los lagos de gran profundidad, la temperatura disminuye a medida que desciende en el agua, debido a que ésta recibe, ¿cierto?, obviamente, menor luz del sol. En cuanto a la luminosidad, al igual que los océanos, ¿cierto?, la intensidad de la luz que ingresa al agua de un lago disminuye con la profundidad. Este hecho es más notorio en aquellos lagos más profundos y con mayor grado de turbidez.
Y en cuanto a la presión, ya, en cuanto a la presión, ya vimos lo que era la temperatura, la luminosidad, y ahora vamos a ver lo que es la presión, que lamentablemente por la imagen no se alcanza a distinguir, por algo la voy a explicar en forma oral. De la misma manera en que los océanos, ¿cierto? La presión al interior de un lago aumenta con el incremento de la profundidad. En general, los lagos son menos profundos que los océanos. Sin embargo, existen algunos lagos, como el lago Baikal, en Siberia, que este alcanza, ¿cierto?, una profundidad superior a los 1600 metros aproximadamente. Miren, aquí les muestro una foto de una imagen, perdón, de un lago en la cual aparece, ¿cierto?, la zona litoral, la zona limnética y zona profunda. ¿Ya? En la zona litoral, como habíamos visto anteriormente, ¿cierto?, corresponde a la orilla, donde la tierra se pone en contacto con el agua. Después viene la zona limnética, donde el agua del lago, propiamente tal, penetra la luz suficiente para que éste reproduzca o empiece a producir lo que es la fotosíntesis. Y en la zona profunda, ubicada en la zona, ¿cierto?, limnética, llega muy poca luz y se llevan a cabo los procesos de descomposición de los organismos. Bueno, y para ampliar un poquito lo que son los lagos, ¿cierto? Como habíamos dicho, que eran acumulaciones de agua, ¿cierto?, rodeadas por tierra. Estas se encuentran alejadas del océano, aunque la mayoría tiene agua dulce, algunos son de agua salada, ojo, hay algunos que pueden ser de agua salada, según su ubicación y característica. También podemos encontrar diversas formas de vida en ellos. Si alguna vez, como aparece aquí, si alguna vez visitaste un lago, seguramente notarás mucha diferencia en respecto a los océanos, claramente, ¿cierto? Verás que es menor tamaño, sus aguas son más tranquilas y obviamente menos profundas. Si un lago es lo suficientemente profundo, puede tener una zona afótica, ¿ya? ¿Qué quería decir afótica? Que captaba menos luz solar, ¿cierto? Que a medida mayor profundidad, la luz va penetrando menos en el agua. En un lago también se distingue tres zonas, que era la que habíamos visto anteriormente: la zona litoral, la zona limnética y la zona profunda. Bueno, jóvenes, esperando que les sirva un poquito estas explicaciones y apoyándonos de las guías, ¿cierto?, que hemos visto anteriormente. Eh, y pucha, miren, les dejo ahora 4 preguntas para que puedan trabajar, ¿ya? Esto es complementación de las guías que se le enviaron. Que una de ellas, ¿cuáles son las características de los mares y océanos? ¿Cuáles son las características de los lagos? ¿Cuáles son las diferencias entre lagos y mares? ¿Y cuál es la importancia de esta masa de agua? Bueno, jóvenes, como lo partí diciendo en el video, esperando que se encuentren todos bien, que se cuiden, ya, que trabajen en las guías en general para que este proceso no se detenga. Si bien es complicado, no ha hecho complicado para todo esta pandemia, pero hay que estarle ganas, seguir adelante y tomarlo con un aire positivo, ¿ya? Y pucha, esperamos verlos, si Dios así lo permite, luego para poder reanudar nuestras clases y se les extraña mucho. Un abrazo grande y cuídense.